Buenas tardes, amigos de Voces y Contextos. Aquí en el programa o en el segmento Todas las Voces, les saludamos muy fraternalmente a todos nuestros compañeros que tienen la amabilidad de vernos, de escucharnos y también de interactuar con nosotros sobre los distintos temas que hemos presentado aquí en Voces y Contextos. Pues el día de hoy vamos a hablar de la marcha por la democracia, pronósticos y alcances. Hoy creemos que la marcha que está convocando Xicoténcatl González y un grupo de empresarios junto con medios de comunicación, el mismo Lorenzo Córdoba, los consejeros del INE, partidos políticos, tanto del PRI, PAN, PRD, MC y todos sus asociados, tiene un solo objetivo: tratar de deslegitimar la propuesta que hay en el Congreso de la Unión de lo que sería la reforma electoral. Afortunadamente, las distintas versiones que hemos tenido de este tema, hay muchos, ahora sí, benditas redes sociales, muchos en las redes sociales, que saben cuál es el objetivo de esta marcha, cuáles son sus alcances, cuáles son sus perspectivas y logros que ellos creen y consideran tener. Pero aquí vamos a darle un matiz de ciertas consideraciones que consideramos pertinentes para dilucidar el objetivo principal de la marcha y de quienes la dirigen. Amigo Porfirio Palestina Ventura, el amigo José Guadalupe Sánchez, el amigo Indalecio Gómez Güemes, el maestro Sotelo, mucho gusto en volver a verlo por aquí, maestro Sotelo, ya tenía tiempo que no lo saludaba, y yo no he podido estar en sus programas, pero me da gusto volver a verlo. Palestina. Bueno, lo que pasa es que el maestro Sotelo tiene muchos programas y en eso no te has dado cuenta. Bien, en esta acción que pretende dar tanto el PRI, el PAN y los aliados de los intereses obscuros de la democracia, que marcharán el día de mañana, que es bueno, fíjate que yo lo veo bueno. Yo lo veo bueno porque por primera vez la derecha sale y toma las calles, y a ver si es cierto que la toma como la izquierda. Espero que la izquierda asuma su responsabilidad de un espacio contundente, y esto significa una cosa, maestros, significa que entonces la derecha ya quiere que el pueblo participe. Y eso es bueno, ojalá no sea de doble filo, como siempre lo ha sido, ¿no? Que son palabras de doble filo y venenos de 4. Entonces, la reforma electoral sigue su curso, no se detiene, ni con una marcha ni con la otra. La reforma electoral está en el Congreso, son los diputados quienes la aprueban, pero también es bueno que los diputados se den cuenta que hay varias personas, varios ciudadanos que van a participar y que vean cuál es la situación. A mí me gustaría entrevistar a muchos de ellos y decirles, ¿estás de acuerdo con que los consejeros ganen más que el presidente? Que tengamos la democracia más cara del mundo, que le roben o que impongan a su antojo candidaturas, porque aquí el caso de Guerrero, el caso de Michoacán fue una imposición tanto del INE y del tribunal. Entonces sí metieron las manos ahí,
Y eso de que no han hecho fraude desde el 97, eso que no se los cree, pero ni la abuelita de su abuelita. Porque aquí hay que entender que el 2006 se ganó. Y esa elección la ganó Andrés Manuel. Y entonces se quitó el IFE y se volvió INE. Y el otro punto, para el 2012 también hay una compra de votos excesiva a través de los grupos poderosos y se meten las televisoras, se meten los grupos de los X, de los Super X, de los Xicoténcatl, y entonces ellos se apoderan de esta situación y permiten entonces la venta del país y endeudarlo como nunca, venderle todo lo que más pudieron. En 2018 el fraude que pudieron hacer ya no fue tan gigante porque el pueblo ya estaba cansado. Era un hartazgo y entonces mi opinión en concreto es que se participe, que vaya a la derecha, que tome su lugar y preguntarle a un ciudadano de los que van a recibir una torta, un refresco, y aparte de los que van a ir con sus Cadillac, con sus Mustang y demás, a ver si es cierto que es el pueblo, aunque de todos modos tienen el derecho a voz y tienen el derecho a usar la plaza de la Constitución, porque ellos decían que no se les permitía. Andrés Manuel les dijo, ya se quitó la lona, está libre el Zócalo y ocupen el Zócalo, que se vea de qué calidad y de qué tamaño tienen la simpatía. Creo que van a concluir en el Museo de la Revolución y empiezan en el hemiciclo a Juárez, ¿no? No. En el Ángel. Bueno, porque también estaban pensando concluir en el hemiciclo a Juárez y digo, bueno, pues pobre Juárez se va a levantar y les va a decir, ¿qué onda con ustedes? Ya resucitaron los maximilianos. Y la otra es que el Museo de la Revolución, pues es un lugar adecuado, pero deberían de irse a un lugar donde se vean el tamaño de qué magnitud puede ser. Y la otra es, por ejemplo, los gastos que están destinando ya ayuntamientos, gobiernos de los estados para esta marcha y cómo se manipula cuando realmente no es el yo defiendo al INE, tendrían que decir que ellos están en contra de una reforma que en lo que plantea el Ejecutivo es quitarle un presupuesto gigante al INE, porque es excesivo. En abril salen 4 consejeros, quedan 7. Entonces, pues ya con esos 7 puede funcionar, pero también vienen, lo que se está planteando es quitar los 200 diputados pluris, se está planteando, además, quitar los 32 OPLET, que eso también es interesante, porque terminan siendo gastos superficiales, superfluos, y de todos modos no están apoyando mucho al sentido democrático. Muy bien, pues José Guadalupe, continúe usted con su marcha. Sí, y yo espero no más tardar de 4 minutos. Perdón, sería bueno 3. Bueno, 3. Bueno, muy rápido. Creo que había que contextualizar la marcha. Es decir, se da una propuesta del Ejecutivo federal en donde se están planteando rubros importantes, que eso yo creo que había que puntualizarlo, es decir, disminuir los montos asignados a los partidos, disminuir los montos a la burocracia, fundamentalmente de los consejeros ciudadanos del INE, disminuir de 11 a 7 consejeros del INE,
El otro punto, en esta idea del menosprecio que hay a la ciudadanía. Por ahí veía un video de una tipa que dice, es que mi sirvienta no sabe nada del INE. Es decir, pareciera que un obrero, un campesino, no sabe qué está pasando con la democracia en México, cuando ya están informados de qué está pasando. Y entonces, y bueno, la otra, que me parece también racional, disminuir de 128 senadores a 96, la sobrerepresentación de los senadores, ya lo dijimos acá, rompe el espíritu del federalismo y es un costo muy fuerte para los ciudadanos. ¿Cómo es posible que en el 2012, por ejemplo, Puebla tuviera 5 senadores? ¿Dónde está el federalismo? En el caso de los diputados, que es un proceso legislativo, se está proponiendo que se eliminen 200 diputados plurinominales, que puede quedar en 100, para que quede como un sistema plural. Deciden lo mismo 300 que 400 diputados. Por ahí un estudiante decía, bueno, maestro, ¿por qué no mejor les disminuyen el salario y son 600 para que así respondan al interés ciudadano? Lo que quiero decir, compañeros, con todas estas propuestas que hay, de los cambios constitucionales y la ley secundaria, que hay distintas iniciativas y propuestas que están en un proceso legislativo. El señor Córdoba parece que no está bien asesorado, hace una impugnación en el Congreso de Viena, que es un consejo internacional que tuvo por objeto ver las transiciones de los países del socialismo real a democracias liberales, y que hace una valoración de la gestión, de la gobernanza a nivel mundial. Y ahí le dijeron, sí, efectivamente hay observaciones que hacer a la propuesta del presidente, pero el presidente también tiene el derecho de dar su propuesta, y entonces estamos en un proceso legislativo. Y bueno, le falla también la memoria al señor Boldenberg, en el sentido de que él fue presidente del IFE, que permitió la alternancia política, y que finalmente también estamos en un proceso legislativo en donde debe haber reformas y donde efectivamente hay minorías y mayorías, y que esas tendrán el objetivo de procesar esta reforma electoral, que había que decirlo, que el propio INE hizo una consulta y el 78% de los ciudadanos manifestaba que era necesario que se dé una reforma electoral. Luego, entonces, ¿qué es lo que vemos en el contexto actual? Que efectivamente hay un contexto en donde la oposición y la derecha, ya estoy terminando, compañero Delfino, aprovecha este proceso de decir que se está destruyendo al INE, que se quiere acabar el INE, cuando es un proceso legislativo y donde se está planteando disminuir el gasto a partidos y a la propia burocracia del INE. No es posible que el INE tenga una burocracia dorada y por otro lado su estructura de salarios ínfimos de los que hacen la chamba. Esos son los que hacen la chamba. Bueno, del otro que también es discutible, que es parte del proceso. Se dice que se plantea desaparecer los soples, porque los soples son instrumento y mediación del control caciquil de los gobernadores. Bueno, el INE tiene toda una estructura y también puede organizar las elecciones. Pero esa es parte de la mediación y la negociación que se van a hacer cuando se esté discutiendo la reforma. Es decir, aquí no se ha destruido nada y hay un proceso legislativo. Por último, compañero director, para que ya ahora sí ya termine, porque yo ya también estoy así como apasionado, es ¿qué diferencia hay entre esta gran insurgencia político-electoral, que por cierto nuestro Sotelo también hace alusión a veces, de cuando doña Rosario Ibarra de Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier, hicieron una gran marcha por la democracia, cuando se hizo fraude electoral en el 88, por personajes que también son muy controvertidos, por llevarnos de alguna manera, donde efectivamente el árbitro era juez y parte, y aquí había que decir que este proceso de elección de los consejeros, donde los ciudadanos participan, y de los magistrados del tribunal, finalmente van a ser procesados en propuestas que haga el Ejecutivo, que haga el Legislativo y el Judicial.
y que finalmente los ciudadanos sí tienen capacidad de decir, esta es una persona honorable y además, después de electa, tiene autonomía. ¿Qué no nos acordamos, por ejemplo, del magistrado Saldívar, que fue propuesto por Calderón y después él, con suma independencia, ha hecho resoluciones que a veces no le gustan al Ejecutivo, pero también ha mostrado su crítica al calderonismo, que lo quiso utilizar e instrumentalizar? Y entonces, la gran diferencia de la marcha del 88 es que el 88 abrió las puertas para democratizar el país. Y esta marcha es una marcha coyuntural que utiliza la oposición para golpetear al gobierno federal, y además que está poniendo una cortina de humo a la verdadera discusión y al llamado que han hecho los ciudadanos de democratizar a la sociedad mexicana, y que efectivamente la democracia mexicana está demostrado con estadísticas, es de las más caras en el mundo. Y creo que en ese sentido los ciudadanos tienen todo el derecho de decir ya basta, y que efectivamente esos grandes montos son utilizados, por ejemplo, en política social. Es todo. Precisiones. Estamos hablando de la marcha llamada por la democracia, perspectivas y alcances, hay cosas que ya tocamos en el programa anterior, en el cual hablamos del INE contra el INE, y ya se señalaron. La parte importante es ver en este momento, creo que la última parte de José Guadalupe Sánchez fue bastante más contundente, diría yo, por la forma en que comparó la marcha del 88 con la marcha contra el 88 fue en contra de un gran fraude que se cometió en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y además había inconformes, tanto Rosario Ibarra como Cloutier, que después, por extrañas circunstancias, murió en un accidente automovilístico. Qué lamentable. Y esas cosas que a Salinas le gustaban, ¿verdad? Matar a todos sus opositores políticos. En fin, pero ese es el asunto, que lo que sucederá mañana 13 de noviembre es muy importante. La marcha en la Ciudad de México sale del Ángel de la Independencia a las 10:30 de la mañana, y por ahí hay una serie de invitaciones para los distintos estados de la República con sus ciudades importantes, donde reseñan y que están llamando a la marcha, esta marcha llamada por la democracia. Veremos qué pasa, pero aquí el amigo Indalecio Güemes nos tiene más datos sobre este tema. Bueno, miren, yo creo que el asunto hay que ponderarlo, porque hay que subrayar, a partir del 2018 a nadie se le prohíbe que se manifieste. Es decir, esto es un asunto, y hay que recordar que antes del 2018 regularmente nos correteaban los que nos manifestábamos, ¿no? Creo que es un antes y un después, cuando nosotros éramos oposición y no éramos una oposición como la actual. Cuando éramos oposición no engañábamos, y actualmente están engañando a toda la gente que se está incorporando a esa marcha, porque no es digamos, es una marcha que tiene más un tono en defensa de lo que entienden por democracia. Es decir, hay dos concepciones claramente en juego. O sea, con la marcha de mañana de la derecha, de la ultraderecha, está claramente definido los dos campos. Es decir, los que quieren mantener lo mismo, el estado de cosas, y para ellos es su, digamos, sus intereses que estuvieron logrando durante más de 30 y tantos años. Entonces, es decir, ahí está coludido los partidos empresarios también
hay que subrayarlos, hay empresarios que están financiando esta marcha, y bueno, y está bien que financien lo que quieran, pero el asunto está en que no levanten falsas, argumentos. Todos los argumentos, la mayor parte de los argumentos realmente son falsos. Miren, yo creo que tradicionalmente el INE y los partidos políticos, y hay empresarios que están jalando, el INE representa el neoliberalismo, ahí en su máxima expresión, en términos de que les encanta una cantidad de dinero impresionante para que los procesos tengan muchas dudas, los procesos democráticos. Hemos avanzado en el proceso democrático cuando había IFE y después INE, pues yo creo que no. Entonces, efectivamente, hace falta una reforma profunda que vaya más allá y que incluso incorpore la democracia participativa. Hay que recordar que lo último de las consultas lo hizo a regañadientas el INE. Incluso invirtió muy pocos recursos para las consultas. Y efectivamente no quieren aceptar que el país ha cambiado de manera muy importante. Y creo que los que estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, queremos que esos cambios se vayan profundizando en un proceso que nos lleve a que efectivamente logremos realmente procesos democráticos, limpios, que no haya acarreo, tortas, en fin, etcétera. Bueno, después de de plantear, el punto de referencia es 2018, hay algunos datos, es decir, después del 2018 se han hecho varias reformas, y estaba la reforma al INE pendiente, ha estado pendiente al INE. ¿Pero por qué? Miren, en el 2018, es decir, a los partidos políticos, haya elecciones o no, le dieron 6.700 mil millones de pesos. En el 2021, 7.200, y en el 2022, 5.000 millones de pesos, que además hay que agregarle el dinero que aportan los distintos estados, los 32 estados. Digamos, es un dineral, y ahí cuestiona efectivamente el funcionamiento de los partidos. Los partidos políticos se han vuelto un nido de ratas, sinceramente. Es decir, están ahí, administran el dinero, en fin, se han desvirtuado la función social que deben de tener. Y entonces, ahora los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los que se acumulen, es como una caja, incluso familiar, es decir, de cuates, de mafias, para poder administrar todo este recurso público. Entonces, es algo impresionante. Es el dinero que le dan a los partidos, no me refiero a las pluri, ese es otro asunto. Es decir, este es el dinero que le dan. Pero además, como si fuera poco, hay 32 organizaciones, bueno, ¿cómo es? Las OPLES, las OPLES, 32. Pero también hay 32 fiscalías especializadas en delitos electorales. O sea, si le vamos sumando 32 tribunales, si le vamos sumando, es un aparato burocrático, es decir, caro y además ineficiente. Acuérdense del proceso electoral 2018 aquí con por la gobernatura, y el dictamen del Tribunal Electoral. Bueno, pero además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 2021, digamos, para toda esta estructura, además del otro, se les canalizaron al INE y al Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación 31.000 millones de pesos. Es decir, si ustedes observan, por eso, como lo que se decía anteriormente,
es el voto mucho más caro que en Estados Unidos, Brasil, Argentina, etcétera. Y eso es imposible. Y no solo eso, sino la calidad del proceso, que es mucho, deja mucho que desear. En Estados Unidos está el voto electrónico, por cierto, es una de las partes de la reforma del Ejecutivo. En Brasil el voto electrónico, y no hay ningún problema en términos de que hubo fraude y hubo fraude. Y aquí esto es la constante. Entonces, el INE es muestra de este viejo régimen que efectivamente no quieren mover nada. Y desde mi punto de vista, la propuesta del INE y de la marcha de mañana, que dice el INE no se toca, es efectivamente, es un eslogan que los identifica muy bien. O sea, no solo el INE no se toca, si no se toca, es decir, no se toca, no se debe de tocar sus intereses, y tienen que hacer eso porque sus intereses han sido ya tocados desde el 2018, pero todavía falta seguirlos tocando, porque no es posible que este dineral de dinero quede efectivamente en un sector muy reducido. Y que hago un paréntesis, a los compañeros trabajadores de a pie, los que realmente sí organizan las elecciones del Instituto Nacional Electoral, ahí no está el problema. Ese no es el problema. Los compañeros hay que defenderlos, es decir, no es que los vayan a correr, eso no es cierto, por ahí se ha estado mandando la señal para meterlos en este proceso, en esta marcha, es decir, los trabajadores del INE. Es decir, ellos son los que efectivamente, incluso con un salario muy, muy bajo, no van a ser, digamos, ahí no está el asunto, o sea, no van a ser tocados, sino que se trata del asunto de los partidos, de la burocracia del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y todo, o sea, es increíble la burocracia, el aparato que tiene el INE. Y para poder, terminar esta parte, por algo el presidente municipal de la ciudad de Puebla, del municipio de Puebla, dijo claramente que está en contra de la reforma electoral del Ejecutivo, y obviamente observamos cuáles son sus políticas, pues estar aumentando los impuestos. Entonces, se trata de una propuesta distinta, realmente que fortalezca los procesos democráticos, que el INE responda a los intereses de los ciudadanos. Ese es el meollo del asunto. Los otros, en términos de su concepción, es que se sigan manteniendo, que sigan manipulando, se siga haciendo los procesos que puedan manipular, puedan determinar para defender sus intereses. Muy bien, maestro. Yo creo que queda un poquito más claro algunos temas ahí sobre lo que es la necesidad de esta reforma, y por qué la marcha está en contra de esa reforma, y por qué, bueno, en este caso Voces y Contextos está aduciendo que hay cosas muy importantes que rescatar de esa reforma y hacia dónde vamos. Maestro, pues es un gusto volverlo a saludar, mi querido amigo, le cedo los micrófonos. Maestro, a mí me da gusto verlo saludar a usted. Sí, yo he estado viniendo. Nada más falté 2 veces por culpa de Sinar, que muchas conferencias, personas que nos ayudan allá, son distintos ámbitos. Personas que nos ayudan en la difusión, tengo que atenderlos, porque Sinar nada más nos involucra. Yo tengo que... Pues sí. Que hacer sus tareas. Pues sí. La universidad no los apoya ni con el taxi. Yo tengo que apoyar. Yo tengo que apoyarlos con un café. ¿Y cuándo hay tiempo? Pues los sábados. Digo, no es una crítica sin nada. Es crítica fraterna. Es crítica fraterna. Bueno. ¿No lo han mandado a Italia? No. Bueno, yo creo que ya cada quien... ya expusieron cosas muy interesantes, muy buenas. Muy buenas. Todos aportaron muchos elementos. Creo que los sociólogos de aquí ya interpretaron el mundo, solo falta transformarlo. No, muy bien.
Todo muy interesante. Entonces, ¿para qué repetir? ¿Para qué repetir si ya dijeron lo fundamental? No te voy a decir que me voy a tomar 4 minutos como algunos compañeros, ni 3, nada más 2. Pero nada más subrayar algunas cuestiones que me parecen fundamentales. No sé quién lo dijo, si el maestro Palestina o Delfino, dijo una cosa que me parece muy interesante. Dijeron, no sé, no me acuerdo cuál de los dos, que ciertamente invocación a una marcha es una derrota de alguna manera. ¿Por qué? Porque están recurriendo a las estrategias a los que recurre el pueblo, la izquierda. Cuando toma las calles es un recurso de la izquierda. Así lo dijo Gramsci en su famoso artículo sobre la marcha sobre Roma, de Mussolini. Él todavía no estaba encarcelado. En Avanti Popolo, o no me acuerdo del periódico famoso de Gramsci, escribió, ahora la burguesía está imitando a la clase obrera. Para que defienda Para que la burguesía. Exactamente, la burguesía aprende a la clase obrera y salen a las calles. Claro, después se extralimitaron. Mussolini y sus camisas negras que golpeaban a la gente. Pero el hecho de salir a la calle ya es una derrota. ¿En qué sentido? Porque la derecha siempre son la gente elegante, la gente bonita, pues la gente que no se ensucia saliendo a la calle. No sé si recuerdas aquella famosa declaración de Fox en la lucha en la época de la disputa presidencial de 2001. Cárdenas seguía convocando a la gente en el Zócalo. 100.000 almas, no tanto como Obrador, pero sí. Entonces Fox dijo, ¿para qué quiero 100.000 personas en el Zócalo? Yo cuando era un clic por internet ya reúno a millones, los amigos de Fox. Se reían, la derecha se reía de las manifestaciones. Acuérdense, Fox, con un clic, él fue el que inventó eso, la cuestión de la democracia digital. ¿Para qué reúno 100.000 almas? ¿Verdad? Están viendo que sí es necesario. Pero claro, en la medida en que esto se haga más transparente, va a ser mejor. Pero todavía hay cosas muy ambiguas, creo que lo dijo Palestina. No sé si vieron que anda circulando. Hasta yo lo pude abrir. Lo que es sorprendente. Eso es lo que es sorprendente. Paseo, dice, familiar. Sale un autobús de lujo. Paseo familiar a la Ciudad de México. Este domingo 13, únete a nuestro paseo, donde te ofrecemos autobús climatizado con WC ida y vuelta, desayuno y comida a bordo, apoyo de 500 pesos a personas de mayor edad, visita de agradecimiento a la Basílica de Guadalupe. Solo solicitamos tu apoyo en la marcha del Ángel de la Independencia. Pues sí, nada más. Salimos del Poliforum, Mier y Pesá. Así está haciendo. Bueno, aquí es una trampa, pero bueno, déjelos. En política dicen que todo se vale. Dejemos ver. Y si es muy grande la marcha, pues déjelos. Está bien. De alguna manera nos va a obligar a Morena. Es que Morena nos hemos cruzado de brazos. De alguna manera, indirectamente, también es necesario. ¿Qué pasa? Ayer los compañeros de Morena, algunos votaron a favor del alumbrado público aquí en Puebla. Y no nos consultaron a Morena. Algunos regidores de Morena votaron a favor también de eso y no nos consultaron a Morena. No a nosotros, a la gente. Pues saldremos a la marcha entonces. Saldremos a las marchas a protestar. Golpearon a varios estudiantes hace unos días y salieron unos compañeros, 100 estudiantes, etcétera, poquito. Pero yo creo que es necesario, saludable, salir a la calle. A lo mejor esto oxigena. Yo creo que no hay como eso, la democracia es. Así es. Con este tipo de trampitas, obviamente, mucha gente, pues yo sí. Hasta a mí me gustaría subirme a este camión. Llevas el domingo. No, pues domingo. Domingo de fiesta a la basílica. 500 pesitos y la basílica. Yo soy católico, no le digas a nadie, ¿eh? Yo soy mucho democrático, vaya. A la basílica, 500 pesitos, comida ida y vuelta. Y todo bueno, es una trampilla. Y la derecha pues tiene todo el dinero del mundo. Pues déjelo. Pero también es necesario, pues en ese aspecto, a mediano y largo plazo, lo que decía Palestina, va a ser saludable, creo. Desde un momento yo creo que no basta. También el presidente Obrador debe bajarle. ¿En qué sentido? Está bien que se burle, pero pareciera que no, yo creo que es necesario la respuesta. La respuesta en la calle, ¿no? Si llevaron 100.000, pues llevemos 200.000. Llevaron 300.000, llevemos a la calle 500.000. ¿Qué pasó cuando querían quitar a Obrador con Fox? Desafuero. ¿Cuánta gente salió? 1 millón. Al día siguiente Obrador lo eliminó el desafuero. Entonces yo creo que me parece saludable a largo plazo, ¿no? A mediano plazo, claro,
Hay muchas cosas que todavía, hay muchas cosas muy retorcidas, pero yo creo que la izquierda necesitamos volver a lo nuestro, la protesta. Sí, la crítica, no la protesta vulgar, pintarjear como las, bueno, con todo respeto, las feminazis famosas. Que, no, yo creo que con todo respeto podemos salir a la calle sin pintorrejear todo, ¿no? Yo creo que hay formas y en ese aspecto creo que hay que responderles. ¿Qué pasó cuando Marín hizo su marcha en defensa cuando el escándalo de Lidia Cacho? ¿Cuánta gente fue? Pongamos 50,000. A la semana, ¿cuánta gente le echamos a Marín? Pues nunca se supo, unos 70,000, pero eso fue impresionante la marcha. Es la única marcha, ya los empresarios dijeron ya no, se espantaron. Tuvieron miedo. Yo creo que en ese aspecto no le temamos. Yo creo que es necesario retomarla. El aspecto movimiento que decía el maestro Güemes. Sí, porque pues, el maestro Güemes dice, Morena se ha convertido en un partido y en un partido que favorece las iniciativas de la derecha, como en el caso de del DAP. Entonces salgamos a la calle. Y lo del agua, con todo el dinero. Eso, ¿cuánto dijo que el maestro Güemes que nos vamos a ahorrar? Mira, los soples efectivamente no son necesarios. ¿Qué pasa? Hay una bronca estatal, impugnas a nivel federal. Entonces, ¿para qué están los soples y los tribunales? Si el recurso a nivel federal, al final de cuentas, es un gasto innecesario. No es un gasto superfluo, es innecesario, ¿no? Esos 300, no, es demasiado. Y alguno de ese dinero lo podemos usar para otras cosas, entre ellos para recuperar el agua en Puebla, por ejemplo. Hay que plantear eso. No basta ahorrar ese dinero. En algunos casos, el dinero que dijo Obrador, que se recuperó de la corrupción, se invierte en tantos y tales rubros. Bueno, el dinero que recuperemos del INE, de la casa del INE, pero busquémoslo, planteemos, con ese dinero podemos recuperar el agua. En Puebla y en otros lugares, hay otras entidades, con ese dinero podemos hacer esto y esto otro, planteémoslo así y salgamos a la calle. Maestro Guadalupe, a usted que está activo en derecho, usted que no se deja aplastar por nada en derecho, que hace alianzas con el maestro Gustavo, lo exhorto a que... Sí, no sé, mira, yo no soy izquierdista, yo estoy viejo para eso, pero creo que la dignidad es la dignidad. La dignidad de que salir a la calle, tengas 10, tengas 30, 50, 100 años, maestro, lo exhorto a que no le tengamos miedo a la calle, con todo respeto, porque en derecho los tienen a los maestros. Usted es nuestro jefe ideológico, a los maestros, como dice Palestina. El maestro Guadalupe es muy revolucionario, pero no le dan chance de manifestarse en derecho. No le dan permiso de manifestar. No le dan permiso. No, pues tomémonos el permiso. En ese aspecto simplificaría el asunto, porque lo más complejo ya lo dijeron ustedes, ¿no? Maestro, gracias. La verdad, le viniste a poner sabor al caldo, a la ridiculez de la derecha. Y ciertamente el asunto de la marcha del día de mañana, de los que dice que marchan por la democracia, pues es una marcha más, así como las que señaló aquí el maestro, de algunos grupos que se llaman civiles y que a inicios de sexenio del propio Andrés Manuel o aquí en Puebla se manifestaron, pues contundentemente quemaron la puerta del Congreso, hicieron destrozos y medio, todo en defensa de los derechos de las mujeres. Qué raro que todos esos grupos hayan desaparecido ipso facto cuando se han cometido, ahora que tomó las riendas del gobierno municipal el señor Eduardo Rivera Pérez, cuando han amanecido mujeres muertas en distintos lados de la ciudad y se trata de opacar y de guardar silencio, y los grupos feministas en completo silencio, o hacían un trabajo acorde a las aspiraciones de Claudia Rivera, o hoy demuestran que eran aliados del PAN.
esa es una situación. Bueno, sigan manifestándose los que queramos manifestarnos, porque hay temas muy importantes por los cuales manifestarse. Por ejemplo, indignarse ante las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos. Claro. Yo creo que eso debemos de hacerlo en todas partes del mundo, y Puebla no es ajeno. En ese sentido, creo que la arbitrariedad que se puede cometer es el vandalismo por parte de los grupos que se manifiesten. Nosotros, los de izquierda, los opositores de aquellos años, fuimos perseguidos, encarcelados, fuimos torturados, desaparecidos y algunos asesinados. Porque esa fue la forma en que se comportó el neoliberalismo durante todos esos casi 60 años, ¿verdad? Después de Lázaro Cárdenas. Ajá. Entonces, esa fue la situación, esas son las magnitudes y nosotros las vivimos. Hoy, que se pueden manifestar, ustedes vieron cómo entró la gente del ESME el día de ayer, agrediendo y subiéndose para colocar unas mantas en el Palacio Nacional, y Andrés Manuel dijo que se manifieste. No hay problema. Finalmente, hay libertad de manifestación. Todo lo contrario a lo que dice, bueno, yo digo la prensa vendida al neoliberalismo, la gente que conduce, Loret de Mola, López Dóriga, todos ellos, pues ese es su trabajo, defender esa posición del gobierno. Y bueno, pues por eso les pagan, ¿verdad? Por eso existen. Luego, al final, leeré un pequeño mensaje de ahí de una compañera española periodista. Pero lo importante es eso, que se manifiestan. Lo deleznable es jugar con el dolor humano, con la necesidad humana, para poder convocar, llevar con engaños a esta marcha a la gente. Y lo están haciendo en distintos puntos de la República Mexicana, en todos lados están ofreciendo dinero, tortas, el viaje. Algunos que no van a viajar se van a concentrar ahí para poner por lo menos manifestarse, según esto, en la ciudad que le corresponde, porque no van a viajar, pero realmente es con engaño. Lo están haciendo así. Ayer la gente del PAN en la Sierra Norte de Puebla estaban proponiendo llevar camiones, precisamente pagándoles 300 pesos a la gente que quisiera ir allá. Entonces, eso es precisamente la falacia, la mentira, es la base del sistema neoliberal. Así nos engañaron durante muchos años. Bueno, le vamos a dar otra ronda y otra oportunidad a los amigos de manifestarse, ya que si no se manifiestan, al rato me van a decir que pues ya no les ayude a tanto, ¿verdad? Pero pues mi amigo Indalecio Güemes es bastante centrado en ese tema. Le damos el chance a él primero. Bueno, pues rompió el orden. Bueno, quería retomarlo con lo que terminaba Delfino, porque sí, efectivamente, y lo que decía el maestro Sotelo, 500 pesos en algunos casos, 300 pesos, porque sí les interesa que haya fotos donde haya gente prietita, si puede ir gente con guaraches, sí, o sea, les interesa mucho para mostrar que efectivamente los blanquitos, o sea, con sus camionetas, con sus Ferraris, Mercedes-Benz, no les da urticaria marchar con este tipo de gente. Entonces es muy importante porque es una lucha. Lo vuelvo a subrayar, es bienvenida pues la marcha, pero yo sí quiero seguir insistiendo en el uso de la mentira, la manipulación, porque eso se va acercando con otros acontecimientos. Híjole, esto se va acercando con otros acontecimientos que no están por demás. En la fiesta que acaba de darse
la ultraderecha, es decir, una fiesta que costó 1.500 pesos. El evento que se va a dar el 18, 19 y 20, es decir, donde viene Steve Bannon, vienen todos los conservadores. Es decir, está vinculado, está relacionado, y efectivamente esos son los intelectuales de los de la marcha, digamos, FIFI de mañana, y que les interesa mucho que haya gente, es decir, de pueblo, pues. Incluso muchos empresarios, se habla que están dando facilidades o están invitando a sus propios empleados. Entonces, es decir, es interesante en esos términos, pero creo que, como decía el maestro, si son 100,000, bien, si son 200,000, en fin. Y ya en nosotros creo que sí nos hace falta ir aclarando una por una de las mentiras. Y yo quiero entrarle con las propuestas de la reforma del Ejecutivo. Miren, eliminar lo de los diputados plurinominales, pero no solo se ha visto desde el punto de vista económico, pero no solo es eso el asunto económico. Yo creo que es solo una parte y una parte pequeña. Los plurinominales se utilizan para la familia, por ejemplo. Es decir, ustedes reconocen, sí, para la élite de cada uno de los partidos. Me acuerdo ahorita de la hija de Beltrones, creo que es senadora, ¿no? Del 18, y fue precisamente plurinominal, nunca hizo campaña. Pero, por ejemplo, en los plurinominales, el origen fue correcto porque se decía que habría que ver la manera de cómo incorporar en este proceso a gente de oposición, ¿sí? Que fuera representada, pero se pervirtió completamente. Los partidos lo agarraron y brum, es para mí, y le dio, además del dinero que utilizan los partidos, le dio otro, digamos, le agregó la manera de repartir los plurinominales. También, ahorita me acuerdo, miren, Krill, por ejemplo, el caso de Santiago Krill es impresionante. Fue diputado local en la Ciudad de México. Fue 2 veces senadores y 1 vez diputado federal. Todas plurinominales, todas. Entonces, digamos, a lo que me refiero es ese uso que se utiliza de los plurinominales. Entonces, no tiene, es decir, el sentido que tenía originalmente fue pervertido de manera impresionante por los partidos. La otra cuestión, la elección de consejeros y magistrados, ya no voy a abordar mucho ese aspecto, pero está muy claro cómo también los partidos, además de que se llenan de dinero, además de que tienen las plurinominales, también nombran a los magistrados. Entonces yo creo que está completamente el sistema completamente pervertido, y lo que pretende la reforma es romper con esa perversión. Es decir, es muy importante tenerlo en consideración, porque si no, digamos, es lo que están defendiendo los de mañana. ¿Sí? Es decir, que se sigan manteniendo esos vicios. Por ejemplo, también es algo muy importante lo de las consultas, lo de la revocación del mandato. Se pone 44%, se propone el 33%, y yo creo que todavía es alto. Es decir, para poder hacer un proceso de revocación, 33%, ahorita es increíblemente inalcanzable, ¿sí? A pesar de que está Andrés Manuel López Obrador. La propuesta es bajarlo a 33%, y yo creo que en un mediano plazo hay que rebajarlo, es decir, poder esos datos hacerlos tangibles. La reducción también es otra manera de romper el vicio del dinero. Reducir en los ayuntamientos los regidores. También es un asunto importante. Es decir, si observamos cómo todos los ayuntamientos, y ahí sí voy a decir todos, se han
dedicado a hacerle pleitesía al presidente municipal en turno. Es decir, se separan de sus votantes incluso, y no se diga de los que incluso no votaron por ellos. Recuerden que todos ellos tendrían que desarrollar políticas para todos, los que votaron a favor y los que votaron en contra. Y lo que significa es que efectivamente pudieran hacer transparente todas las obras, todos los ingresos y todos los egresos, que es lo que, por ejemplo, en este ayuntamiento no se ve, ni en cualquier otro ayuntamiento no se ve. Entonces creo que es importante tener clara, o sea, cuál es el significado y cómo, hacia dónde va esta propuesta del Ejecutivo. Ya no podemos estar igual así. Es decir, el IFE, el INE, y en esto, es decir, la transición con Fox también fue negociada, digamos, acuérdense que se hablaba de que a partir de ahí ya solo iba a haber bipartidismo al estilo norteamericano. Es decir, PRI-PAN, se acabó. Solo que se fueron sorprendidos en 2018. ¿Sí? Por eso también están enojados. 2018, cuando se hace el corte, o sea, digamos, no me estoy refiriendo a los fraudes, no. Ellos pensaban mantenerse igual, hasta que llegó el 2018. Y por eso, en estas nuevas circunstancias y condiciones, sí es necesario transitar hacia un instituto donde también incorpore las consultas ciudadanas. Por eso la propuesta es de Instituto Nacional Electoral y consultas. Es decir, creo que está más que justificada esta reforma electoral. Está más que justificada. O sea, no estamos pidiendo más que efectivamente los procesos electorales sean realmente democráticos, que en los procesos electorales realmente participe la gente y que en estos procesos electorales, ¿sí?, a través del voto, no haya especulaciones de que a Chuchita la bolsearon, es decir, del fraude electoral, porque hay que avanzar hacia eso. Es decir, esa es nuestra meta. Claro, estamos comenzando ahorita, estamos con esta propuesta y esperemos ir mejorando esta propuesta. Nosotros no nos, hay que impulsar esta propuesta y hay que ir mejorando las propuestas. Muy bien, maestro. Pues es claro que la propia marcha fija sus alcances, no nosotros. Fija sus alcances porque sabemos que hay una propuesta muy seria de transformación y ellos, pues como conservadores que son, pues no quieren la transformación, ¿verdad, José Guadalupe? Para que no se duerma usted. No, muy breve, ya nada más 2 minutos. Es decir, lo que aquí estamos viendo en esta marcha es un poco esta diferenciación que ha habido de la difícil y compleja democracia mexicana. Es decir, el caso del 88 tiene su dimensión histórica porque permitió efectivamente democratizar a la sociedad mexicana en 1989-90 con la creación del IFE, después su ciudadanización en 1996 y el 2000 la alternancia política, que fue importante. Pero también hemos visto que ha habido una crisis institucional en el caso del 2006, donde el Tribunal Electoral y el propio IFE actuaron de manera parcial en la perversión del propio derecho y que efectivamente ahí algunos sostenemos que previamente al 2006 hubo fraude y que efectivamente en el 2018 fue tan abrumadora la votación de López Obrador que votaron más de 30 millones, que era imposible hacer fraude. Y entonces, y esto porque muchos dicen, es que López Obrador ganó por el IFE en ese momento. Yo digo que ganó por los ciudadanos, y porque los ciudadanos vigilaron que efectivamente el IFE no hiciera triquiñuelas.
En ese sentido a mí me llama también la atención el hecho de la convocatoria de algunos intelectuales, que se me hace muy en comparación por lo que decía el maestro Indalecio, de lo que pasó en el 2000, en la alternancia con el PAN, donde se hablaba del voto inteligente, y que muchos de la izquierda se volcaron a votar por el foxismo, que resultó todo un fracaso. Bueno, en el caso de Roger Bartra a mí me llama mucho la atención, porque nosotros lo conocimos en 1981, vino a inaugurar esta plaza Carlos Marx ahí en la Facultad de Derecho, y pues nadie pensaría que Roger Bartra terminaría sumido en los brazos de la derecha. Bueno, ahí Roger Bartra mostró su posición desde una perspectiva crítica del marxismo, un marxismo libertario, y después termina hoy convocando con esta marcha, que había que decirlo, y esto también otro matiz que se da en esta marcha de mañana. Atrás de esta gran marcha están los grandes corporativos de este país que han sido lesionados porque se les han cobrado impuestos. Y bueno, en Estados Unidos son más abiertos, mejor que digan que también tienen interés y quieren participar en la vida política y no de manera hipócrita. Luego, otro caso interesante, ¿quién va a abrir el debate? Si bien es cierto, Boldenberg fue presidente del IFE en el 2000, también la oposición lo anda candidateando. Entonces posiblemente también sería su apertura al proceso electoral del 2024. Y entonces también vemos, aquí me parece que eso no está en duda, tienen todo el derecho de marchar mañana, pasado mañana, el día que quieran, ¿no? Pero sí creo que efectivamente hay una actitud muy tendenciosa de querer desprestigiar un proceso legislativo que está en discusión, en donde va a haber jaloneos, va a haber una mediación, va a haber una discusión, y que efectivamente la reforma del presidente yo creo que va a tener modificaciones, pero esta reforma tiene que salir porque la mayoría de los ciudadanos ya se dieron cuenta del alto costo que acarrea las elecciones, y así como Córdoba se dio un balazo en el pie al exponer esta encuesta, esta marcha, si no va en la dirección de ir a la transformación electoral que requiere el país, quiere decir que todos ellos están de acuerdo en que las condiciones sigan igual, que la democracia mexicana siga siendo gran costo para el pueblo de México, y que pueda percibir más que la propia política de finanzas que tiene, por ejemplo, la UNAM, o el presupuesto de la UNAM está por debajo de lo que significa lo que cuesta organizar elecciones en este país. Luego, entonces, bienvenidas a marcha, qué bueno que marchan, pero que también efectivamente hay que desmistificarla, qué intereses están en ese bando y qué perspectiva quieren hacia el 2024, porque ahí hay intereses inconfesables. Muy bien, Lupillo, has hablado claro y sustancioso. Amigo Porfirio Palestina, para que le demos chance a nuestro amigo Humberto Sotelo que clausure. Gracias. Como nos damos cuenta, el presidente del INE no va a estar en la marcha. No, se va a Estrasburgo. No, porque él tiene que marchar en Francia, va a estar en Estrasburgo. Y hay que ver que todos los tours que realiza y las capacitaciones que da a la derecha, como lo fue a hacer en Brasil y como lo ha hecho en otros países, presumiendo el asunto de la democracia y de la civilidad, de la tolerancia, y además que en esos países él sí puede ser racista y puede atacar al pueblo originario de México. Ahí no hay problema, y dice que le sacan, le repiten mucho esa entrevista, y como si no hubiese pedido perdón. ¿Acaso con pedir perdón se le quitó lo racista? Si esa es la vacuna, entonces le pedimos perdón, pero ya que deje de chingar a la nación.
Entonces, yo voy por esa y también que además esto es una reforma electoral. No es yo defiendo al INE. Yo también quiero defender al INE, pero sin los representantes que están en el INE. Y quiero una reforma electoral. Y esa reforma electoral que envía el Ejecutivo, hay algunos puntos que no me gustan y también lo he dicho. Claro. Y entonces ese es parte del debate. Vamos al debate, entendamos el debate y que se entienda entre nosotros como ciudadanos, entre los diputados y entre los que tienen intereses, como los que se dicen intelectuales orgánicos, que de orgánicos les faltan algunas neuronas en el cerebro. Yo ahí la dejaría, pero creo que el gasto que se genera en el INE es incalculable, es totalmente penoso para un pueblo que sigue teniendo millones de pobres. Este hombre está desatado hoy. Bueno, muchas gracias, Porfirio Palestina. Mi amigo, el compañero Indalecio Güemes, me pidió tantito una aclaración, así es que se la damos. No, nada más que... quiero puntualizar algunas cosas. Es decir, realmente es a partir del 2018 que hemos progresado en términos democráticos. O sea, dirán los de la marcha de mañana que no es cierto, que estábamos muy bien. Y yo creo que desde mi punto de vista un proceso democrático, un órgano que efectivamente permita un proceso democrático, antes del 2018 no se hizo, y el INE efectivamente, el triunfo de López Obrador fue por la cantidad de votos. Queremos un instituto no caro y que efectivamente permita el proceso democrático, la participación. Mientras haya organizaciones de donde sea que repartan viajes, que repartan tortas, que repartan dinero, que repartan calentadores, que repartan eso no nos ayuda mucho al cambio de conciencias, ¿sí? De los ciudadanos. El ciudadano, digamos, de cualquier colonia tiene el mismo respeto que nosotros, y entonces tenemos que aprender un instituto que respete a todos los ciudadanos, y como ciudadanos todos somos parejos. Eso es lo que realmente queremos, y los que hacen la marcha mañana va en sentido contrario a lo que dice. Es decir, que se pueda seguir repartiendo viajes, repartiendo despensas, repartiendo, en fin. Entonces, es una agresión, es de veras violentar los derechos humanos, ¿no? Y nadie lo dice, pero eso es, digamos, no lo podemos permitir. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté violando, esté limitando, lo vimos en el caso de nuestro director, o sea, el documento que le envió el INE, se está metiendo donde no, o sea, están inhibiendo a los ciudadanos, y no puede ser así. Bueno, maestro. Pues creo que ya se dijo lo fundamental, ¿no? Sobre todo con una prestancia izquierdista sólida. Bien, el maestro Delfino le salió lo bolchevique, al maestro Guadalupe también, al maestro Palestina, al maestro Güemes, le salió lo bolchevique, eso me da gusto. Sí, pues parte del asunto es que se caigan las máscaras, ¿no? En un artículo que me mandó el maestro Sinar, que no me acuerdo quién lo escribe, ya no salen los progresistas, ya se están desenmascarando, ahora son los progres. ¿Quién puso a Woldenberg? Por cierto, hasta donde llega mi información, es el único orador designado para mañana. Sí. A Woldenberg. Y Woldenberg lo nombró Salinas cuando fue del IFE. Luego rectificaron un tiempo, también es decir, han estado tras el INE, tras el IFE, han estado realmente el salinismo, los liberales. Eso ya se está saliendo a relucir. Ya no son progresistas como
se manifestaban un tiempo, ahora son progres. Es muy interesante el artículo que me mandó Sinar, no sé cómo lo encontró, pero ahí se analiza el discurso del progre. Son los enemigos de la democracia. Ya no aparecen como derecha, que esperanza, no. Son progres. No, claro, tienen su limitación en el sentido ideológico, pero son progres, no son enemigos. No, al contrario, aparecen como... Pero hay que desenmascararlo. Por eso decía que es importante estas situaciones y esperemos, como dice el maestro Indalecio y todos los demás, que el asunto, pues que sean las reglas claras, que se diga la verdad, pero tampoco podemos pedirle peras al olmo. O mejor dicho, no podemos pedirle olmos a la pera, de que quieran ser sinceros. No, eso es parte de la lucha, de las contradicciones, ¿no? Pues sí, es parte del debate. Felicitaciones, compañeros. Me da gusto que retomen la energía bolchevique, sobre todo el maestro Guadalupe, porque lo tienen muy limitado en la Escuela de Derecho. No puede hablar, pero voy a hablar. Pero qué bueno que ya esté retomando su aspecto progresista. No, revolucionario. Ya no es progresista. Muy bien, compañeros. Felicidades, ¿eh? Muy buen análisis. El maestro, como siempre, el maestro Güemes, pues con datos, examinando proyectos, examinando todo en concreto, con papeles. Nosotros lo demás no llegamos a tanta formalidad, pero bueno, creo que dentro de todo, muy interesante todo. Bueno, pues mire, realmente el tema no ha demeritado, ha sido un tema muy bueno y abordado tal y como lo señala nuestro amigo Humberto Sotelo. Hemos de reconocer que las libertades democráticas se van construyendo y estas libertades democráticas, como lo decía el maestro, no son de ahorita, es una lucha permanente que se ha mantenido por siempre, pero en el 2018 y a partir del gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, las libertades se han palpado. Prensa dice lo que quiere, inventa lo que quiere, argumenta lo que quiere, se dicen periodistas sin serlo, y los intocables son los que están en las cúpulas de los medios de comunicación. Ellos no tienen ni un solo muerto, ni un solo periodista muerto. Los periodistas que han dado su vida son los investigadores, los que son de a pie, los que van buscando la nota. Esos son los que han arriesgado su vida y han muerto por ello. Y quienes los han matado han sido el mismo sistema. Quien los ha mandado a matar ha sido el mismo sistema, porque sus sicarios es la mafia. Ellos son los que violentan este país. Y por eso mismo creemos que los poderes fácticos hoy se han rebelado en contra de la Cuarta Transformación, pero los vamos a conocer y los estamos conociendo bien. Es más, la gente los está conociendo bien. ¿Por qué? Porque ya lo sabe qué es lo que dice el cura de su pueblo respecto a la marcha, respecto a las decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador. Ya están conociendo a su cura, ya están conociendo a su periódico de pueblo, ya están conociendo lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, los poderes fácticos han aparecido para atacar, pero está bien que salgan, porque en este programa tratamos de construir, de educar, de formar conciencia, y esa conciencia solamente se construye cuando se dice la verdad. Muchas gracias, compañeros que nos ven y nos escuchan, y esperamos estar con ustedes en un siguiente programa. Muy amables.